Hola, buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a El Salto TV. Vamos a comenzar con un debate sobre racialización que se llama Personas racializadas, una reflexión política. Es el primero de una serie de debates que queremos proponer desde este espacio que pensamos como un lugar de encuentro con los movimientos sociales para profundizar, digamos, en esos temas, en estas temáticas que a veces dentro de la acción, dentro del proceso político, no tenemos tiempo, ¿no?, de parar y reflexionar y construir en común en torno a qué queremos que sean, ¿no?, y qué implican. Elegimos este debate para comenzar porque asistimos a un momento, digamos, de apogeo del antirracismo en los últimos años, que ha venido trayendo una serie de conceptos, de términos, de debates pues bastante novedosos quizás, ¿no?, en el espacio político del Estado. Y creemos que, bueno, que es necesario sentarse, poder debatir con los protagonistas, con las protagonistas de este movimiento y a partir de ahí también pues, pensar líneas de acción, caminos y este tipo, ¿no?, de cuestiones que nos llevan, que enlazan, digamos, la teoría con la práctica, ¿no?, y la reflexión política con la acción y con las demandas en este ámbito. Como salto diario para nosotras y nosotros es muy importante estar en conexión, caminar junto a los movimientos sociales y también como periodistas, ¿no?, que trabajamos en este ámbito, pues también plantearnos qué términos utilizamos, qué es lo que implican, cómo se nombran los movimientos sociales y bueno, para llevar este debate adelante tenemos invitados, invitada de lujo, gente que viene no solo pues empujando desde la acción, sino que viene con una trayectoria de reflexión política y que dentro de esta reflexión pues viene debatiendo, ¿no?, que implican pues cuestiones, ¿no?, como la que vamos a debatir esta tarde sobre racialización, ¿no?, el término de personas racializadas, colectivos racializados, comunidad racializada, cómo los usamos, ¿no?, acabamos trasladándolos también al discurso periodístico y bueno, si los estamos usando bien, qué implican, qué se dejan fuera y qué potencialidad tienen, digamos, para acompañar y para reflejar estas luchas que estamos presenciando. Entonces, sin enrollarme más, para que dé tiempo a que tengamos un debate jugoso y sabroso en esta casa, que es El Salto Diario, paso a presentar a nuestros invitados, seguramente ya los conoceréis. Vamos a empezar por el fondo, por Antumi Tuasijet, que es activista antirracista, es historiador, es panafricanista y actualmente es el presidente del Consejo contra el Racismo. Presentamos también a Paula Guerra Cáceres, activista antirracista con una larga trayectoria, que estuvo muchos años al frente de SOS Racismo Madrid y que ahora co-coordina Algo Reis, desarracializando la IA. Y también contamos con Jason García, también un activista con una larga trayectoria, politólogo, poeta, cofundador del Festival Afroconciencia, conocido como Conciencia Afro, y que ahora mismo participa, ¿no?, en este nuevo espacio que es Conciencia Afro. Y bueno, pues sin más dilación, vamos a comenzar este debate. Os voy a pedir brevedad, os voy a pedir, bueno, no hace falta que os lo pida, ¿no?, pero entiendo que va a haber confrontación y distintas opiniones, que es lo que queremos también, ¿no?, que este debate sea rico y ver distintas perspectivas, sin llegar a un nivel de sálvame, ¿no?, con respeto y pedagogía, que sois muy buenos los tres, tanto en la pedagogía como en pues, explicar y trasladar, ¿no?, todo el pensamiento antirracista. Y bueno, para empezar me gustaría como situar un marco, como unos pequeños antecedentes, digamos, ¿no?, de todo este debate, de dónde surge la necesidad de nombrarse, la necesidad de nombrar un sujeto político y en qué punto estaríamos, digamos. Si quieres podemos empezar por Antumi. Bueno, desde que existe la opresión racista, pues existe la necesidad de definirse para suscitar apoyos colectivos en contra de esa opresión racista. Bueno, primero quiero decir muchas gracias al Salto por tenerme aquí y encantado de estar con tan maravillosas personas, ¿no? Entonces, desde que existe esa lucha, pues existe la necesidad de definirse, pero para confrontar esa lucha. Por ejemplo, el sujeto político afro nunca se definió como afro hasta que no apareció el racismo a definirle como afro. Se definía desde sus respectivas culturas originarias, como los sujetos en Abya Yala y como en otros espacios políticos, ¿no? Entonces, es a partir de la expansión europea siglo XVI, es a partir de ahí que empieza
esa necesidad de, muy bien, me estás nombrando con estas designaciones, entonces yo cojo esas designaciones y las utilizo en mi lucha política. ¿De acuerdo? Entonces creo esa colectividad. Tú me estás nombrando como una colectividad que es ficticia, que es social, que es creada por ti, al objeto de oprimir, etcétera, ¿no? Pero yo cojo esas designaciones, yo cojo esa colectividad que tú estás designando, la resignifico y la utilizo como forma de lucha. Entonces, desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, es decir, en todo momento ha habido colectividades que se autonombraban. Pues por ejemplo, ha habido casos aquí en España, pues, diferentes colectividades, como las personas de origen africano, amazigh, pues tenían sus formas de designarse a sí mismas ya en el siglo XVII y se confrontaban con el sujeto hegemónico, ¿no? Entonces es un asunto muy antiguo, lo podemos ver desde el punto de vista del siglo XX, lo podemos ver desde la contemporaneidad más reciente, pero en realidad es muy antiguo. Entonces los diferentes pueblos se han designado así pues porque había otros sujetos que los oprimían. Ahora, si nos vamos al siglo XX, si queremos ir a algo bastante más cercano, ha habido muchas formas de designación de diferentes colectividades afectadas o atacadas por el racismo. Y ha sido un problema siempre encontrar una designación colectiva para todos los grupos atacados por el racismo. ¿Qué ocurre? En vez de decir grupos atacados por el racismo, se ha intentado crear designaciones colectivas. Esas designaciones colectivas siempre son problemáticas. Siempre son problemáticas porque son creaciones y toda creación humana pues obviamente puede ser problemática. No sé si entrar ya en eso, pero bueno, luego ya habrá tiempo para más detalle. Pero esas designaciones colectivas muchas veces han caído en errores graves, como por ejemplo los eufemismos. Durante mucho tiempo, antes de que se dijese la palabra racializadas, racializados, se utilizaba la palabra de color. Se ha venido utilizando de color. Y claro, siempre nos hemos preguntado, ¿de qué color? Es decir, es que hay personas que no tienen color. Todo el mundo tiene un color, ¿no? Entonces, al final lo que se enmascaraba eso era pues una necesidad de evitar decir esas palabras fuertes, esas palabras que resuenan en la historia, en la memoria colectiva y que son la base del racismo, ¿no? Era una manera de evitarlo. Y entonces con racialización está ocurriendo una cosa parecida. Que luego ya entraré a decir que yo no me opongo al término en sí, me opongo al mal uso del término. Muchas gracias. A ver, coincido con Antumi que esto responde a una necesidad de autoidentificarte como colectividad cuando desde el poder, ¿no? Desde el poder político, económico y cultural te subrayan como una alteridad. En ese contexto, efectivamente, las poblaciones no blancas siempre hemos intentado encontrar un término, un concepto que nos permita articularnos como un grupo, digamos, subalterno, y a partir de esa articulación poder reivindicarnos en una lucha colectiva y unitaria. Efectivamente, como dice Antumi, a lo largo de la historia de la humanidad se han utilizado una serie de términos y conceptos. Uno de los más conocidos probablemente sea el de People of Color, que es el que se ha utilizado mucho en el mundo anglosajón y que partió en el siglo XVIII con una visión más bien biologicista, ¿no? desde la blanquitud hacia las personas no blancas, pero que luego se transforma a partir de la década del 60 y del 70 en un concepto apropiado por las propias colectividades designadas como alteridad, se apropian de este concepto y lo resignifican para articular a partir de allí una lucha colectiva. Hace poquito, yo diría que fue más o menos cuando ocurrió lo de George Floyd, el término People of Color, que es POC, ¿no? Pasó a ser BIPOC, que es Black Indigenous People of Color, o sea, un término que se amplía con la finalidad de designar de forma más concreta y directa a las personas negras y a las personas indígenas, además de el resto de personas de color, que se entiende que entran ahí personas asiáticas, personas latinoamericanas. Entonces, sí, hay una trayectoria histórica que sitúa una necesidad de autodenominación, de autodesignación, pero desde una visión de empoderamiento ante esa situación de subalternidad que vivimos las personas no blancas. Y luego también entraré luego en explicar por qué defiendo el uso del término. Sí, nada, o sea, realmente creo, o sea, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han comentado, tanto Antumi como Paula, en el sentido de que
en la construcción de una identidad colectiva que permita de alguna manera articular una serie de demandas, es necesario una forma de autonombrarnos, ¿no? Entonces, el People of Color ha servido también, pero en el mundo anglosajón, en la parte del Reino Unido, también se utilizaba el término black o negro, que no simplemente se refería a las poblaciones negras que venían del continente y a las poblaciones negras que venían de la zona, digamos, anglosajona del Caribe, que cayó bajo el colonialismo en el Caribe, sino que también se refería a las poblaciones del sur de Asia. Ese término al final lo que hacía era buscar crear como una especie de solidaridad interracial entre las diferentes comunidades que estaban oprimidas contra el racismo. Entonces es una cuestión que de alguna manera en el propio fragor de la lucha al final acaba poniéndose en el debate, del decir, ¿cómo nos autonombramos? Aquí digamos que trasladándolo un poco más a nuestro contexto, todo este tipo de reflexión en nuestra contemporaneidad en los últimos 6 años se empezó a articular en diferentes espacios de la lucha antirracista. Digamos que por hablar un poco de la experiencia política en la que hemos estado, porque también estaba ahí Paula, el momento, digamos, que se empieza a apropiar y empieza a tener un sentido político más fuerte el hecho del término racializado es a través del 12N, la articulación de diferentes personas que pertenecemos a diferentes comunidades y pueblos que somos violentadas por el racismo, que decidimos de alguna manera articularnos a través del concepto de racialización. Esto no quiere decir que antes no haya habido solidaridad entre las diferentes comunidades y pueblos, entre el pueblo rom, entre personas de Abya, entre personas negroafricanas y demás. Por supuesto que había solidaridad, pero en la contemporaneidad no ha habido un término, una terminología que haya interpelado a las diferentes comunidades y pueblos que sufrimos el racismo en este contexto, en el contexto español. Entonces, al final, de alguna manera, forma parte de la propia construcción de movimiento social y forma parte de la propia construcción de identidad colectiva el hecho de autonombrarse para articular un sentimiento, una narración propia, unas demandas y también la posibilidad de que esa identidad colectiva, como toda identidad colectiva, esté relacionada con una identidad histórica. A partir de ahí ya empiezas a tirar hacia atrás para ver cómo, de alguna manera, el racismo ha violentado a una serie de comunidades y pueblos y que ha ocultado también ese racismo para construirnos o intentar vernos fuera de un marco simplemente de cómo ellos nos han construido. Bueno, muchas gracias a los tres. Quería así como profundizar entre los tres en, digamos, la potencialidad, bueno, por un lado, no sé si decir pedagógica, ¿no? Pero visibilizadora del término racialización, de personas racializadas, a efectos, ¿no?, de la sociedad española que ha vivido un poco en la ficción de la homogeneidad racial durante mucho tiempo, y si esto pensáis, ¿no?, que ha tenido la capacidad de fracturar o abrir grietas en este imaginario, ¿no?, del español homogéneo y demás. Y bueno, ya has ahondado un poco en ello, ¿no?, pero me gustaría como escucharos con más amplitud sobre la potencialidad política, ¿no?, de un término, digamos, que aúne o donde se encuentren distintas identidades en torno, pues lo que comentaba un poco Paula, ¿no?, a la subalternidad, ¿no?, y a cómo posicionarse frente a ella. Pero abriendo más allá de personas racializadas, yo sé que la propuesta de Antumi es diferente, también quería pensar si hay otras formas de nombrarse, digamos, que posibiliten y que visibilicen esa alianza. Bueno, desde mi punto de vista sí, y desde mi punto de vista entendiendo por qué se está utilizando esta palabra, porque es una palabra pues, que tiene una cierta practicidad, es útil, es casi un eslogan en cierta medida, es fácil de entender. Entendiendo, lo que yo quiero señalar es que yo no me opongo al uso de la palabra cuando se utiliza adecuadamente. Y tampoco, a ver, yo no voy a pontificar ni voy a decir a nadie lo que tiene que decir y pensar, yo voy a decir lo que es mi reflexión al respecto, ¿no? Entonces, para mí la potencialidad inicialmente pues parece que está ahí, como con lo de People of Color, BIPOC, etcétera. Parece que está ahí. Pero luego, si uno rasca e intenta entender cómo funciona el racismo, se desmonta esa potencialidad. Porque aquí tenemos que entender que el racismo no solo funciona para colocar personas en una escala de subalternidad, sino que también funciona para colocar personas en una escala de privilegio, en una situación de privilegio. Y entonces, al decir racializadas o racializados, excluyendo el hecho de que las personas blancas también están racializadas, nos perdemos la mitad de la ecuación. Esta es una ecuación en la que hay personas con privilegios, que son las personas blancas que están racializadas, en positivo,
y el resto de personas que estamos racializadas en negativo. Entonces, no podemos escapar, no podemos sustraernos a eso, porque entonces no atacamos el sujeto blanco. El sujeto blanco como construcción social, obviamente no como personas, no estamos hablando de esto, estamos hablando del sujeto blanco como construcción social, la blanquitud. Al no atacar la blanquitud, que es el origen de la racialización, no desmontamos el racismo. Entonces, estamos permanentemente satelizando al sujeto blanco, cuando el sujeto blanco se tiene que desracializar también. Y si solamente en nosotras, desde la perspectiva de las colectividades en lucha contra el racismo, hablamos de racialización y no hablamos de su racialización, de la racialización del sujeto blanco, el sujeto blanco pierde una oportunidad para verse como raza y desmontarse, para verse como raza privilegiada, desde el punto de vista social, y desmontarse. Entonces, es ahí donde yo veo el problema. Luego hay otro problema bastante importante que reduce bastante la potencialidad de esta designación. Y es que, uno, evita nombrar a las comunidades por los nombres históricos por los que se han designado. Con lo cual se crea una homogeneización de las historias, de las narrativas. No es lo mismo el tipo de racialización que han sufrido las personas afro que las que han sufrido los pueblos de Abya Yala, que las que han sufrido los pueblos de Asia. No es lo mismo. Es más, en la escala racial hay colectividades que están por debajo, otras que están en medio y otras que están arriba. Y esto hay que ser conscientes de ello, porque también hay opresiones internas que tenemos que trabajar. Entonces, al crear una sola designación parece como si solo hubiese una lucha. Y no, aquí hay varias luchas. Y hay que conocer las diferencias. La manera como se ha racializado, por ejemplo, a las personas de Asia del Este es muy distinta a la forma como se han racializado las personas en África. Y todo lo que lleva implícito en cuanto a la explotación de esas personas, etc., ¿no? Entonces también hay que saber que existe eso, sin menoscabo de la necesidad de luchas colectivas, etc. Pero a mí lo que más me preocupa es, la racialización es un proceso, existe, está clarísimo. O sea, la racialización es la categorización de los individuos en grupos ficticios llamados razas. ¿De acuerdo? Entonces todo el mundo está categorizado en un grupo o varios, porque hay personas que son consideradas como mezcla o como se quiera designar, entonces todo el mundo se le racializa. Pero es que no hay personas no racializadas. Este es el problema cuando decimos nosotras las racializadas, nosotros los racializados. No, es que los otros también están racializados. Y si no entendemos eso, nos perdemos la parte de la ecuación en la cual ellos ejercen el poder, ellas y ellos ejercen el poder sobre el resto de sujetos, a partir de la instrumentalización de la idea de raza. Muchas gracias. Como que hemos saltado un poco a la discusión que íbamos a... No hay ningún problema con ello. Sí que me gustaría que más acotado. No más acotado, sino que hablásemos primero de la potencialidad y luego, si queréis, podéis contestar, que entiendo, o sea, como que se palpa que hay respuesta, podéis contestar a lo que ha planteado Antomi. A ver, bueno, yo estoy de acuerdo en un aspecto con Antomi y en desacuerdo con otros. De acuerdo en el sentido de que racializadas estamos todas, ¿no? Algunas personas están racializadas en la superioridad, ¿no? Se le atribuyen características positivas, cualidades positivas, en base a la categoría étnico-racial con la que se le identifica, y otras personas estamos racializadas en la inferioridad, es decir, se nos asignan cualidades, características negativas según la categoría étnico-racial con la que se nos identifica. Por lo tanto, racializada estamos todas. Eso es así, eso es verdad. Ahora bien, una cosa es la etimología de un concepto, cómo surge originalmente en el ámbito de la academia, y otra cosa es el significado que empieza a adquirir este concepto por el uso que hacen de él las personas, los colectivos, los movimientos sociales. Y es ahí donde yo hago una separación. Y me pregunto, ¿qué es más importante? ¿El origen etimológico inicial de ese concepto cuando fue creado, acuñado por una serie de investigadores e investigadoras? ¿O es más importante o más relevante poner atención y poner el foco en la forma en que ese concepto está comenzando a ser utilizado por las personas que están intentando articular una lucha y un movimiento político? Esa es la primera pregunta que yo hago. Segundo, cuando se dice que este concepto puede hacer un borrado de las particularidades de los distintos pueblos y las comunidades racializadas, creo que se pierde de vista el hecho de que cuando desde el movimiento antirracista hablamos de personas racializadas, nos estamos refiriendo siempre al conjunto de personas que sufrimos opresión racial. No estamos refiriéndonos a específicamente el pueblo gitano
o específicamente el pueblo, las personas negras o las personas sudamericanas. Cuando yo hablo de lo que sufre en particular las personas negras, hablo de personas negras. Cuando estoy hablando de las personas gitanas, hablo de personas gitanas, personas indígenas, moras musulmanas, sudamericanas. Cuando digo personas racializadas es porque me estoy refiriendo al conjunto de todas ellas, ¿no? Y quiero hablar ahí ya de una opresión racial generalizada. En este sentido, la potencialidad del concepto sirve primero para autonombrarse, para autonombrarnos, segundo, para hacer un análisis del racismo estructural y del racismo institucional en relación con esa opresión conjunta y colectiva. Pero que esto no quiere decir que dejemos de lado las particularidades de cada comunidad, la historia de cada comunidad, el antigitanismo, el tipo de racismo concreto que viven las personas negras, porque eso yo creo que nunca se ha invisibilizado. Es más, dentro del antirracismo, cuando hacemos una manifestación, la manifestación termina con la lectura de 10 comunicados, porque todas las comunidades y pueblos leen su propio comunicado con sus propias reivindicaciones. Otra cosa es que luego como colectividad nos nombremos así, para referirnos a nosotras en conjunto. Entonces yo creo que ahí hay que separar las cosas. E insisto, yo creo que perdemos mucho si situamos el enfoque en, es que esto etimológicamente significa tal porque así se originó el concepto en la academia, cuando yo creo que lo importante es ver de qué manera lo estamos utilizando nosotras. Y yo recuerdo para la manifestación antirracista que hicimos en Madrid en el 2017, haber visto a una serie de gente jovencita, mujeres también de 40, 50, levantar carteles que decían poder racializado. Y ese espíritu, ese sentimiento de colectividad que nos embargaba en ese momento, que luego te digo, terminábamos cada comunidad y pueblo leyendo su comunicado, pero ese espíritu de colectividad fue muy importante y que una persona levanta un cartel con el eslogan de poder racializado te está diciendo algo respecto de cómo se entiende ese concepto. Sí, o sea, yo estoy en la línea un poco también de Paula, o sea, realmente todas estas preguntas que comentaba Antumi son preguntas que nos hemos hecho desde el inicio y en cada manifestación, en cada espacio, se entiende esto. O sea, se entiende que hay un proceso de racialización, se entiende que la idea de racializadas no puede ocultar las diferencias que hay de las diferentes comunidades y se extiende en la parte del comunicado, en las charlas que se hace, que siempre se intenta que haya una representación de las diferentes comunidades racializadas por el hecho de que no queremos que el concepto se coma las diferencias, porque ese es el gran peligro de un concepto de esas características, ¿no? En términos de potencialidad política, creo que en los últimos años ha servido para situar a una serie de organizaciones, a una serie de personas en el mapa político. O sea, a mí siempre se me va a quedar en la cabeza el momento en el cual Irene Montero en una rueda de prensa en el Congreso habla de personas racializadas y está hablando de la manifestación que iba a ocurrir esa misma semana, el sábado. Eso es una victoria política del movimiento antirracista, que un concepto que se articula desde la base social del movimiento antirracista al final acabe siendo también de alguna manera manifestado por representantes políticos que tienen un gran poder. Entonces creo que la potencialidad política de ese término racializado es el hecho de que nos pone en el mapa político como un movimiento autoorganizado, al igual que el movimiento feminista, al igual que el movimiento ecologista, al igual que el movimiento por la lucha por la vivienda, nos pone, digamos, en el mapa para poder discutir con los demás movimientos políticos, y no que estos movimientos políticos o estas organizaciones políticas nos coman y nosotros nos tengamos que articular a través de su discurso. Aquí ya hay una mesa, aquí ya hay un debate, y en esa mesa cada persona, cada organización tiene que discutir desde sus propios planteamientos. Y eso es lo que hemos conseguido con el concepto de racializado, que cuando hay un debate político se tiene que tener en cuenta la perspectiva étnico-racial. Antes no se tenía en cuenta de ninguna manera, o todo quedaba subsumido a la parte de migrantes, porque eso también es una cosa que es una complejidad, que esto, por supuesto, el término racializado es un debate abierto, pero el término racializado también
nos ha permitido alejarnos un poco de la extranjerización de todo lo que no es no blanco. Digamos que es algo que está ahí en el aire, pero que nos ha permitido hablar desde otro término que no simplemente todo el rato de migrante o extranjero. Entonces, para mí, digamos, y ya termino con esta parte de la potencialidad, es que nos ha permitido situarnos en el mapa político como un movimiento con un discurso, con una narrativa y con unas demandas propias, y no todo el rato quedarnos absorbidos por el discurso de clase, por el discurso feminista, por el discurso del ecologismo, sino que si vamos a hablar sobre esto, también tenemos que ver esta perspectiva que nunca se ha tenido en cuenta o siempre se ha tratado como marginal. No. Ahora vamos a debatir sobre transformación social, y para debatir sobre transformación social es necesario el eje racial. Y esa claridad ha venido a través del término racializados. Yo quería añadir brevemente que hay que poner aquí atención a una cosa que para mí es clave. La autodesignación de nosotras como conjunto de personas no blancas, como racializadas, es algo que surge desde nosotras. O sea, para mí eso es clave. Esto no fue el poder político del Estado español quien dijo vosotros los racializados, ni fue el feminismo blanco, ni fue la izquierda blanca. Fuimos nosotras quienes empezamos a introducir este concepto, lo resignificamos, nos apropiamos de él y empezamos a autodenominarnos de esta manera en un acto empoderante. Y eso para mí es clave, porque cuando es la propia colectividad oprimida la que se autodesigna de una manera, el significado de esa palabra ya no puede ser el mismo que si esta palabra viniese desde el poder hacia nosotras. Para mí es que eso es clave. Bueno, en contestación rápida a esto, tengo que decir que esa terminología surge de una línea ideológica concreta que es la de colonialidad, y que antes de esa línea de lucha había otras con anterioridad, y los que llevamos un tiempo en la lucha antirracista, anticolonial y antiimperialista, sabemos que había luchas antes y que esas luchas eran significativas y que teníamos formas de nombrarnos también y que nos reuníamos diferentes colectividades. Y no utilizábamos esta designación, utilizábamos otras que también podían ser imperfectas, pero que no creo que el término en sí es lo que haya puesto sobre la mesa la lucha. Yo no creo eso. Yo lo que creo es que para algunas personas es cómodo decir esta palabra, es cómodo decir racializados. Es rápida, es fácil, tiene muy poca carga en el fondo, es fácil de decir, es como decir subsahariano. Pues subsahariano es una invención para no decir África negra, como se decía con anterioridad, que ahí estaba la carga de la palabra, estaba ahí. Entonces, ese tipo de palabras cuando se utilizan con mucha profusión, al final sí que invisibilizan. Y de hecho, en los organismos internacionales como Naciones Unidas, etcétera, se nos dice claramente que hay que definir y designar los racismos concretos. El antigitanismo, el racismo antiafro, el antisemitismo, etcétera. Todos esos racismos hay que ponerlos, y en las resoluciones de Naciones Unidas los ponen porque hay una experiencia de que lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra y lo que no aparece sobre el papel al final no existe. Y ocurre que dentro de las personas consideradas racializadas, que ya digo que no es la forma correcta de usarlo desde mi punto de vista, hay también jerarquías. Y nos encontramos en espacios de lucha antirracista en los que a determinadas colectividades están arrinconadas dentro de la propia lucha antirracista, porque no han sido nombradas lo suficiente o porque dentro del mare magnum de racializadas pues no aparecen sus especificidades. Y vamos a fijarnos en otras luchas, por ejemplo, en la lucha del LGTBI. Al final son unas siglas y cada una de esas siglas está designando cada una de esas opciones. Quiero decir, cada una de esas siglas. Y pues yo creo que todos los grandes colectivos que tienen experiencia en la lucha contra cualquier opresión de cualquier tipo saben que se tienen que mencionar cada una de esos grupos. Y en los comunicados que emitimos, por ejemplo, desde el CEDRE, etcétera, eso es constante. Es decir, siempre vamos a hacer todo lo posible por mencionar todas y cada una de esas colectividades. Porque ya digo, el uso constante al final borra. No quiere decir que no tenga su utilidad, que yo no estoy negando que tiene su utilidad, pero en el fondo, al final, a la larga, primero invisibiliza ese binomio que he dicho antes y segundo, borra diferencias.
Me gustaría precisar rápidamente tres cositas. El término persona racializada se utiliza dentro del pensamiento decolonial, pero no es acuñado por las autores y autoras del pensamiento decolonial, porque tú encuentras textos de los años 70 donde ya usan el término de persona racializada. Ahora, es verdad que sí, desde el pensamiento decolonial se ha hecho mucha difusión de esa forma de nombrar. Segundo, yo aquí quiero ser muy sincera, yo sinceramente no tomo como carta de navegación lo que me diga la ONU, sinceramente. Yo prefiero poner el ojo en lo que me digan los colectivos, pero no lo que me digan los organismos internacionales europeos. Y tercero, creo que el problema de la invisibilización de determinadas opresiones dentro de los movimientos antirracistas no tiene que ver con la forma con cómo nos nombramos, sino con lógicas de opresión que también se dan entre nosotras. Porque así como hay opresión dentro en la zona del ser, en la zona del no ser, donde que habitamos las personas oprimidas racialmente, también hay diferencias y también hay opresiones entre nosotras mismas. Hay opresiones de clase, hay opresiones raciales, hay opresiones de género, es decir, que esto no tiene que ver con la palabra que utilizamos para autodesignarnos, sino que tiene que ver con las propias dinámicas del ser humano. Quiero introducir un par de preguntas. ¿Vais a seguir con este debate? Creo que quedan cosas todavía por poner sobre la mesa, pero también para acabar un poco de perfilar cuestiones que ya habéis mencionado, pero que me gustaría profundizar. Entonces, serían dos preguntas. Una que ya has puesto tú, ya has apuntado a ella, ¿no? Pero que creo que es importante también, ¿no? Como el distinto, digamos, y diverso bagaje. Creo que hay un eje generacional también, ¿no? En los términos que usamos, en las miradas que traemos y también en de dónde se bebe, ¿no? Teóricamente y con movimiento, ¿no? Pues tú eres panafricanista, entiendo que eso también aporta una trayectoria, una mirada política distinta. Entonces, me gustaría como que detenernos un poquito más, ¿no? En este cambio generacional o en esta diversidad generacional, ¿no? De cómo se plantea la lucha antirracista. Y luego sí que me gustaría saber, Antumi, qué otra propuesta, que sé cuál es, pero me gustaría debatirla aquí, tienes tú, ¿no? Para encontrar, sí, un término que aglutine, digamos, las luchas de los distintos colectivos, de las distintas comunidades no blancas, estratégicamente. Y luego, casi más concentrado para vosotros, pero bueno, podemos hablar todos, es verdad que la racialización, ¿no? Y que el término, pues, colectivos racializados y demás, está teniendo mucha amplitud en determinado espacio de la sociedad, ¿no? En los movimientos antirracistas, en medios como El Salto, medios más alternativos, en Unidas Podemos, pero mi pregunta es si creéis que tiene la potencialidad también de interpelar más allá de ahí, de llegar a una opinión pública más general, digamos, llegar a los institutos, llegar a los chavales no blancos que van a los coles de Vallecas, no sé, porque recuerdo como conversaciones sobre esto con estudiantes que no les había llegado, ¿no? Que no acaba de interpelarles el término racializado y que bueno, pues, tenía otra forma de nombrarse, ¿no? y de sentirse. Sí que hay un peso importante del cambio generacional que ha habido. O sea, hay una generación que de alguna manera viene a interpelar a cómo se han hecho las cosas hasta ahora, ¿no? No porque antes no se hayan hecho cosas, ni se hayan planteado luchas increíbles, ni que nosotros, la nueva generación, hayamos puesto sobre la mesa el antirracismo, sino porque lo hemos transformado y hemos puesto otras preguntas sobre la mesa. Y la principal planteamiento que hemos puesto desde el término racializado es el papel de las personas blancas dentro de las propias organizaciones y dentro del movimiento antirracista a través del concepto racializado. O sea, con esto quiero decir que el propio concepto en cómo lo ha incorporado el movimiento antirracista entiende el proceso de racialización y también entiende que las personas blancas son racializadas en el privilegio sin nombrarlo, sin hacer esa diferenciación académica, sino que las propias personas que formamos parte del movimiento antirracista entendemos que las personas blancas también han sido racializadas pero del privilegio, pero no estamos con, digamos, con la teoría detrás de decir vosotros, no, sino que entendemos que vosotras tenéis un papel, habéis tenido un papel, ahora le toca a la generación que, digamos, a la que pertenecemos protagonizar toda esta lucha, porque nosotras ya no vamos a estar cerrando vuestras manifestaciones con los tambores, ni vamos a venir aquí a contar nuestra experiencia racista, sino que nosotras queremos formar parte y vamos a formar parte de la construcción política de todo esto.
desde el protagonismo y desde coger el poder en nuestras manos. Y eso ha sido a través del concepto de racialización. O sea, cuando se ha empezado a utilizar el concepto de racializados, ha habido en bastantes contextos, tanto por el que conozco más, Barcelona, y el contexto madrileño, ha habido una ruptura. Había una ruptura con ciertas organizaciones que estaban acostumbradas a ocupar el papel protagónico de intermediario de todo lo que tenía que ver con la lucha antirracista. Esas personas y esas organizaciones son las que ocupaban, digamos, el espacio político. Con el término racializado nosotros hemos, de alguna manera, buscado y transformado esas relaciones de poder que se daban y que se siguen dando, y por eso no creo que sea algo que no sea un concepto superfluo. O sea, es un concepto profundamente poderoso, que ha servido para articular y va a seguir siguiendo para articular muchas más cosas. Eso, ahí digamos en la última parte que nos preguntas, por supuesto todavía nos queda muchísimo por avanzar, nos queda muchísimo por hacer en términos de pedagogía, porque aunque hayamos avanzado en varias cuestiones, el movimiento antirracista como tal todavía es un movimiento que le queda muchísimas cosas por avanzar. O sea, creo que hemos conseguido mucho con lo poco que somos en algunas veces, que es que siempre estamos en las manifestaciones, o así hemos conseguido mucho para lo poco que somos. Y yo creo que en pocos años estas generaciones que en su día también lo hablábamos, ¿no?, que son las que ahora mismo están llenando la manifestación antirracista, son las que van a llevar a estos colegios, a otros espacios, todo este debate sobre el término racializado, y seguramente acuñarán otro término, y bienvenido sea, porque cada generación tiene la forma de explicar su realidad, y no tenemos simplemente que coger los términos, los conceptos que venían de antes porque pertenecen a otra realidad social. Nuestra realidad social nos ha permitido que a través del término racializado llevemos a cabo un movimiento y que estemos ocupando cada vez más espacio a través de este concepto, que en sí, ya digo, es un concepto abierto, es un concepto con el cual todavía tenemos que debatir, tenemos que ver muchas primas, pero que nos ha permitido avanzar en muchos espacios en los últimos 5 años. A ver, hablando del tema generacional, yo es que estoy más cercana de los 50 años que de la edad de Jason, así que no sé muy bien si lo puedo hablar desde un punto de vista generacional. Yo tengo 46 años, pero sí debo decir que aprendo de la nueva generación que viene pisando muy, muy fuerte en el antirracismo, a ser capaz de mirar todos estos conceptos con flexibilidad. Es decir, tenemos que entender que el lenguaje es una cosa viva, o sea, es una herramienta viva que nos permite nombrar y designar cuestiones, y que así como servía antes para nombrar de una manera, igual años después sirve para nombrar de otra manera, y que para mí eso no es problemático, porque el lenguaje tiene que estar al servicio de las personas y sobre todo al servicio de los movimientos sociales. Los movimientos sociales no podemos estar al servicio del lenguaje, es decir, nosotras tenemos que tener también esa capacidad transformadora de las palabras y del lenguaje y de la forma de nombrar. Decía Jason que nosotras nunca invisibilizamos la racialización en la superioridad de las personas blancas, y efectivamente así es. Yo, antes que decir las personas racializadas en la superioridad, que me parece que es como muy enrevesado, prefiero hablar directamente de privilegio blanco. Yo hablo de personas racializadas a secas para referirme a aquellas personas racializadas en la inferioridad, y luego hablo de personas que gozan de privilegio blanco para referirme a aquellas personas que están racializadas en la superioridad. Y cuando tú dices privilegio blanco, te aseguro que a muchísima gente le queda mucho más claro que decir racializadas en la superioridad o racializadas en el privilegio. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ver el lenguaje así como una herramienta viva que tiene que estar a nuestro servicio y a nuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias por decir lo de privilegio blanco, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, y privilegio blanco es un concepto de Du Bois, que tiene más de 120 años ese concepto, quiero decir. Cuando... Pero antes se utilizaba. Sí, bueno, él lo inauguró. Antes en el movimiento antirracista aquí en España se utilizaba. En España no, pero en Estados Unidos a sí. eso nos estamos refiriendo. Con el concepto de racialización se ha empezado a hablar de blanquitud, se ha empezado a hablar de privilegio blanco, se ha puesto el espejo ante la persona blanca. O sea, que digamos que esa separación, o sea, que ese concepto, el planteamiento, los términos, digamos, en los cuales tú estás planteando el debate, en el movimiento antirracista se están dando, constantemente están todo el rato esos planteamientos.
Yo creo que estamos confundiendo la coincidencia de conceptos en el espacio-tiempo con que unos son consecuencia de otros. Lo estamos confundiendo, ¿eh? Y lo primero, mira, yo quiero decir rápidamente, cuando personas estudiantes jóvenes me dicen, en tu época tal, mi época, ¿cuál es mi época? Mi época es esta. O sea, esta idea de que las personas de determinada edad están ancladas en conceptos es totalmente falaz. Yo lo que estoy proponiendo, de hecho, no son conceptos antiguos. Es reformulación de conceptos incluso para llevarlos al futuro. O sea, y por eso cuando has mencionado que el debate, que el lenguaje está vivo y que lo utiliza, pues lo que estamos haciendo aquí, defendiendo diferentes visiones del lenguaje y lo que proponemos, ¿no? Todas las personas sabemos que ha habido un crecimiento de la ultraderecha en España y hay una generación ahora mismo bastante joven, de 15, 16, 17 años, que tiene ideas muy retrógradas. Y te encuentras personas que fueron republicanas o represaliadas en su momento, que tienen ideas muy avanzadas. Entonces no hay que caer en ese edadismo hasta cierto punto de creer que porque una persona tiene más edad está defendiendo conceptos antiguos. No es eso. Yo soy una persona que está al día de los conceptos y veo la falla en este concepto. ¿Me gusta lo del privilegio blanco? Efectivamente, porque es que tenemos que nombrar a la blanquitud. Y lo que está sucediendo con el nosotros los racializados es que no estamos nombrando la blanquitud. Y la blanquitud se tiene que desmontar a ella misma. Luego, otra cosa que he escuchado es que esto es un matiz etimológico, etcétera. No va por ahí la cuestión, pero las palabras tienen un significado. Lo podemos reapropiar, lo podemos reutilizar, etcétera, pero las palabras tienen un significado, tienen unos significados. Lo mismo que, por ejemplo, yo hace 20 años... Los significados son consensos sociales, Antumi, sí, tú lo sabrás. Sí, pero el consenso social surge del debate y de la dialéctica y de la lucha. Entonces, vamos a decir que ahora mismo en España o en Europa ese es el concepto que está primando, racializado. Pero mañana puede ser otro. Claro. Entonces, y es lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de mañana, yo no estoy hablando de ayer, estoy hablando de mañana. De mañana, porque yo lo que quiero es destruir el racismo, destruirlo, desde sus cimientos, y eso incluye destruir la blanquitud como concepto, eso es lo que incluye. Entonces, digo que no es una cuestión simplemente de etimologías, etcétera, sino de el conocimiento de las palabras. Por ejemplo, yo hace 20 años así, yo utilizaba mucho la palabra denigrar. Una profesora brasileña me dijo, oye, mira esa etimología. Bueno, pues vamos a mirar la etimología, porque la etimología es historia y la historia es lo que somos. Cuando estamos diciendo que había cosas en las luchas anteriores que ahora no están, que ahora la lucha está pues muy visible, etcétera, etcétera. Vamos a ver, la lucha anterior era contra la esclavización. Era contra la esclavización. Estamos hablando de una magnitud de la lucha que hoy en día no nos podemos hacer ni idea. Contra el colonialismo. Y contra el apartheid, que eso lo he vivido yo. Yo he colgado el himno de África en el balcón de mi casa cuando soltaron a Nelson Mandela. ¿De acuerdo? Entonces, entiendo que ahora pues ahí está más en ebullición, está más en el debate público, es más visible esta cuestión, pero las luchas anteriores os garantizo que eran más duras incluso, bastante más duras. Cuando hablamos de los logros del término racialización, en España ha habido 7 regularizaciones. No hemos empezado ahora. Ha habido 7 regularizaciones. No le estoy quitando ni muchísimo para nada mérito a esta, que lo tiene y que la necesitamos. Pero que sepáis que hay que conocer lo que se ha luchado antes. Cuando hablamos de feminismo, igual. Ahora se está a un nivel de conquistas que hace 40, 30 o 20 años atrás no se podía ni soñar. Entonces, yo creo que mirar atrás no es malo en el sentido de ver las dificultades que hubo en el pasado. Pero el hecho de que yo tenga esa edad y haya podido ver todo eso, o como historiador tenga esa perspectiva, no quiere decir que lo que estoy proponiendo sea un asunto antiguo, etcétera. No. En realidad yo estoy viendo, bueno, se me puede ver como el abuelo de la cueva, me da igual, pero yo estoy viendo que la lucha está yendo por unos derroteros que a lo mejor no interesan para realmente llegar al objetivo final. Y esa es mi perspectiva. Mi perspectiva no es de decir, volvamos a lo anterior, la nostalgia, no es esa la perspectiva. Es que yo no sé en qué momento como que derivó el debate en si reconocemos o no los aportes de las personas que vienen luchando de hace tiempo, que para mí es primordial. Es decir, no podríamos estar en el momento actual si no hubiese habido un camino anterior. Y eso creo que siempre lo estamos nombrando. Ayer estuvimos en una charla en la Complutense y nos pusimos justamente a nombrar las luchas anteriores a todo este auge que hay en la actualidad, por ejemplo la PA y otras. Entonces yo creo que eso para mí es fundamental reconocerlo y creo que nunca ha estado en duda. Más que nada, nosotros lo que queríamos poner aquí sobre la mesa es
la potencialidad del término y cómo esto ha permitido crear un sentimiento colectivo, unitario, en un conjunto de poblaciones no blancas. Que eso no quiere decir invisibilizar las particularidades, porque cada vez que podemos las nombramos, porque además hay que hacerlo, porque si no es violencia. O sea, yo ahí en eso estoy de acuerdo con Antumi. Cuando tú haces un borrado de las particularidades, estás ejerciendo violencia contra esos pueblos y esas comunidades, y por supuesto que siempre hay que nombrarlo. Otra cosa es que tengamos una palabra para referirnos a nosotras en el conjunto. Bueno, iba a añadir un matiz porque estaba en tus preguntas muy rápido. Vale, puedes añadir el matiz y cerrar tú, y me gustaría plantearos un par de preguntas más y ya ir cerrando. Está súper interesante el debate, sí. Pero es que yo os quiero exprimir y tengo un par de cosas más. Yo lo que veo que habéis utilizado en varias ocasiones la expresión personas no blancas. Me parece perfecto, porque de eso estamos hablando, de personas no blancas. Estamos hablando de una blanquitud que ha construido el mundo a su interés, y nos ha situado en los márgenes de su perspectiva, ¿no? Entonces, al decir personas no blancas, ahí sí que estamos atacando la cuestión, seriamente. Pero es que el término racializados funciona igual, Antumi. O sea, el término racializado nombra y sitúa al sujeto blanco enfrente de su espejo, cuando antes no estaba situado. Antes el blanco en España no se miraba como blanco, y ahora, poco a poco, esto no quiere decir que toda la sociedad de repente esté reflexionando lo que supone la blanquitud y lo que supone ser blanco, pero en varios espacios de la militancia antirracista, hasta hace 5 años no se preguntaban para nada lo que significaba ser blanco, y eso lo ha permitido el reflexionar a través del concepto de racializado, porque el blanco lo hemos situado ahí. O sea, podemos utilizar, porque también yo utilizo racializados y utilizo el término no blanco, pero la potencialidad con la que se ha construido en los últimos años el concepto racializado no oculta el proceso de racialización de los blancos. O sea, entonces como que ahí yo puedo entender muchas cuestiones y puedo estar de acuerdo en términos teóricos contigo, pero en términos de la realidad política, de la militancia política, del estar en la asamblea, de estar construyendo con los compañeros y compañeras durante varios años, este tipo de debate se ha tenido desde el principio. O sea, no es algo que estemos reflexionando ahora y que ha sido un concepto que ha caído del cielo y demás, sino que en la propia construcción de ese concepto hemos tenido todo ese tipo de debates, y por eso se ha producido una ruptura dentro del movimiento antirracista, porque las personas blancas han empezado a reflexionar sobre su posición como blancas dentro del movimiento antirracista. Entonces, es un concepto que de alguna manera nos ha servido para articular, y también, digamos, poniendo sobre la línea que ha planteado Paula, el concepto racializado de ninguna de las maneras oculta todos los logros y las luchas anteriores. Es más, todo lo que ha sido construido a través del concepto racializado también nos ha llevado a lo que yo planteaba antes, a la necesidad de tirar de nuestra memoria histórica, de nuestra propia memoria histórica como comunidades y pueblos racializados. Y eso lo vas a ver en diferentes manifiestos, en diferentes artículos de personas del movimiento antirracista que constantemente han puesto sobre la mesa el hecho de que nosotros venimos de la lucha por las regularizaciones, que venimos por la lucha que ha habido contra el colonialismo aquí en España, que venimos de todas esas luchas. Entonces, el concepto racializado de ninguna de las maneras oculta las luchas que ha habido antes. La cuestión aquí, para mí, primordial es cómo se está articulando. Y eso es lo que nosotras defendemos, la potencialidad que ha servido hasta ahora de este concepto, con el concepto racializado. Hablemos también de no blancos, por supuesto, pero ahora mismo, actualmente, el concepto no blancos no moviliza tanto como el concepto de racializado. Bueno, al margen de lo que se ha dicho, que tiene que tener su contestación también, pero se me ha quedado pendiente una cuestión, y es la crítica al uso en los instrumentos de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, Naciones Unidas, ya sabemos lo que es, cómo funciona, los países que tienen derecho de veto, es una construcción posbélica en la que unos países tienen más poder que otros, pero hay que saber que hay infinidad de países ahí que tienen una tradición anticolonial. Y, por ejemplo, lo que son las resoluciones de Durban, esas no han sido aceptadas por los poderes coloniales. No han sido aceptadas, no han sido firmadas. Estados Unidos se opuso, Israel se opuso, todos sus aliados se han opuesto a esas resoluciones. Y yo digo que estoy partiendo de esas resoluciones, no estoy partiendo de las grandes resoluciones de Naciones Unidas para invadir países, etcétera. No, estoy hablando de las resoluciones del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, y que parte de la tradición anticolonial de todos esos países que se descolonizaron y que lucharon contra el imperialismo, ¿no? Entonces son esos países los que nos están diciendo que hay que nombrar cada una de las luchas, hay que nombrar cada uno de los pueblos.
siempre que sea posible, al menos los más extensos, aquellos que tienen una mayor tradición de lucha, etcétera. Pero hay que irlos nombrando, lo dicen desde esas instancias. No hablo desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no estoy hablando de esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Luego sé que hay réplicas a esto, que todo genera su debate. Al final, como me decíais antes, si ibas a tener el último minuto como en los debates electorales, sí que vas a tener un último minuto de cierre, uno y dos, porque es verdad que vosotros estáis defendiendo con una postura más cercana y entiendo que por ahí Antumi necesita como más tiempo para desarrollar su mirada, pero antes os quería hacer un par de preguntas. La primera tiene que ver con, estábamos hablando de la complejidad del sujeto político, ¿no? De que, bueno, pues que lo que venimos a llamar colectivos racializados está compuesto por diversas comunidades, que hay opresiones diversas dentro de este conjunto. Pero también yo quería reflexionar sobre si el componente antirracista, ¿no? El componente racializado, de qué manera pues se articula con el componente de la migración, ¿no? Si estamos hablando de las mismas demandas políticas, si estamos hablando del mismo sujeto político, si hay un peligro de amalgama o de invisibilización de determinadas demandas, específicamente de las luchas migrantes, cuando se habla de antirracismo. Bueno, me gustaría profundizar en esto. Sí, o sea, hay una tensión, o sea, siempre, bueno, en todo movimiento político hay una serie de tensiones que se dan a la interna, ¿no? Y hay una tensión por el hecho del propio término, digamos, racializado, por venir también de un cambio generacional, de una serie de personas que han nacido, se han criado aquí, pues que al final, de alguna manera, se está demandando otro tipo de cuestiones, que no está, digamos, dentro o que no estaba tan presentes anteriormente a la lucha antirracista, ¿no? Que quizás estaba el cierre de los centros de internamiento extranjeros, las regularizaciones y demás, y ahora se ha ampliado el marco de las demandas a una cuestión de memoria histórica, a la inclusión en el currículum educativo de referentes para las infancias y juventudes racializadas, o sea, una serie de cuestiones que antes no estaban tan presentes porque todo el rato, digamos, la narrativa antirracista iba marcada hacia las migraciones. Y ahora hay claramente una tensión que yo creo que por ahora se está resolviendo bien, en el sentido de que gran parte del movimiento antirracista que se articula a través del concepto racializado entiende que la parte más vulnerabilizada de nuestras comunidades y pueblos son las personas migrantes que están precisamente en situación administrativa irregular. Creo que las articulaciones políticas que se han dado en los últimos años han venido, digamos, a poner esto sobre la mesa, pero también es verdad que hay cuestiones que hay momentos dados que yo lo he visto y que lo he visto con inquietud, que como que en ese buscar, visibilizar, reconocer la diversidad étnico-racial como una cuestión de esta sociedad y fuera, digamos, del marco migratorio, ha habido como alejamientos que a mí me han preocupado, en el sentido de que se dé una especie de distanciamiento como se ha dado en Estados Unidos con las poblaciones de origen migrante que acaban rechazando a los nuevos migrantes, porque ellos sí son americanos y esta gente viene de alguna manera a dejar mal a todas las personas no blancas. Aquí también yo he visto en algunos espacios conatos de esa separación entre los migrantes que entran por la valla y nosotros que no, nosotros somos españoles porque hemos nacido aquí y demás. A mí ese tipo de cuestiones creo que o sea, me preocupan bastante, pero todavía es algo muy pequeño en todo lo que es el movimiento antirracista, que principalmente pone las demandas de las personas migrantes como una prioridad dentro de nuestro planteamiento. Sí, esa tensión existe, efectivamente. Bueno, esto último que comenta Jason yo creo que tiene que ver con la alienación, ¿no? Con esa que está muy vinculado con el tema de la supervivencia, en esa necesidad de no sentirme constantemente la otra, la subalterna, no la alterizada, termino como asimilándome, ¿no? a la cultura hegemónica y termino viendo a mis iguales como los otros. O sea, ya no soy yo la otra, sino que veo a mis iguales como los otros. Pero eso yo creo que es ya una cuestión psicológica que tiene que ver con un tema de supervivencia y cuestiones ya a trabajar individualmente también.
Lo que comentaba sobre el tema de la tensión que puede haber entre la lucha de las personas migrantes y la lucha de las personas racializadas no migrantes, yo creo que se puede resolver teniendo una agenda común. O sea, efectivamente son reivindicaciones diferentes. Por ejemplo, ahora hay un foco muy intenso puesto en el tema de la regularización. Y yo entiendo que otras personas racializadas no se puedan sentir convocadas por esa campaña, ¿no? Por esa campaña de regularización de personas sin papeles, que no se sientan interpeladas, porque sienten que sus problemáticas son otras. Entonces yo creo que tenemos que ser capaces de llegar a ese punto de agenda común. Hubo un momento como muy bonito de mucha exaltación colectiva, que fue más o menos empezó como el 2015 y culminó el 2017 con esa manifestación del 12N, pero ahora estamos en un momento en que ya necesitamos articular una agenda común que aglutine tanto las reivindicaciones de las personas migrantes. Yo soy una persona migrante, tengo NIE, con las reivindicaciones de las personas que llevan aquí 500 años, como las personas gitanas o personas racializadas, pero que han nacido aquí, cuyas familias han nacido aquí. Y necesitamos ya esa articulación de agenda, necesitamos esa base común que nos va a permitir convertirnos en un grupo de presión al poder. Esto yo lo digo siempre y soy como muy latera con esta idea, pero es que yo creo que mientras no nos convirtamos en un grupo de presión al poder, vamos a estar siempre en los márgenes, ¿no? Habitando los márgenes. Y difícilmente desde esos márgenes vamos a lograr conseguir cambios legislativos, por ejemplo. Entonces, para mí, la única manera de convertirnos en ese grupo de poder es consiguiendo una agenda común que nos permita actuar en colectividad. Tenemos que llegar a ese momento, saber cómo hacerlo para integrar distintas demandas en esa agenda. Bueno, y si he entendido bien la pregunta, porque claro, tiene tantas connotaciones y es tan compleja. Pero bueno, yo quiero entrar en una cuestión y es la siguiente. Una de las razones o uno de los argumentos racistas contra las poblaciones africanas del mundo es sobre su incapacidad política. Incapacidad política organizativa, incapacidad filosófica, etc. Ese argumento ha estado siempre ahí. Y estamos cayendo en una situación un tanto peligrosa al no recoger las tradiciones de esos pueblos en la lucha contra el racismo, contra el imperialismo, contra el colonialismo, obliterarlas y colocar otras luchas que vienen de otros espacios geográficos que son muy interesantes y que son luchas hermanas, pero que están fagocitando esa historia. Están fagocitando esa historia. Es decir, de las poblaciones africanas han tenido el panafricanismo, que es una lucha que tiene 200 años de historia y que sigue viva. Hoy en día sigue viva, hoy en día la lucha contra el franco-cefá está ahí en África, etcétera, etcétera. Entonces, esa lucha sigue viva en la diáspora y ahí. Y lo que no puede suceder es que una formulación que es muy interesante, que está muy bien y que en muchos casos también bebe de la lucha anticolonial de Frantz Fanon, por ejemplo, ¿no? Pero que ha sido formulada por una élite blanca latinoamericana, vamos a decir la verdad, ¿de acuerdo? Y que se está exponiendo desde universidades estadounidenses, sobre todo. Y yo no puedo decir mucho al respecto porque yo trabajo en una universidad estadounidense. Pero está también invisibilizando términos que son de la lucha de masas de los pueblos a los que dice defender. Y esto me preocupa y va en la línea de lo que decís. Me va en la línea de lo que decís porque la persona que está intentando llegar a España por Ceuta, por Melilla, etc., esa persona no está en términos de racialización. Esa persona está en términos de colonialidad, poscolonialidad, decolonialidad, anticolonialismo. Está en esos términos. Y no podemos borrarles, no podemos borrar ese discurso y esa percepción, porque la percepción que tienen es una percepción diferente, porque su lucha se origina en un espacio distinto, y nuestra lucha, los que ya llevamos 50 años aquí, afortunadamente yo siempre he tenido un pie en cada sitio y he podido ver ambas cosas, pero está ocurriendo lo que tú estás diciendo, efectivamente, ¿no? Pero por eso, en parte, me opongo a ese uso del término racializado. Por eso, en parte. Porque es un conjunto de una batería de ideas liberadoras, etcétera, como se quiera decir, pero que surgen de unas tradiciones concretas. En Latinoamérica, los pueblos
han luchado dentro, contra el poder blanco dentro. Pero en África los pueblos están luchando contra el esquema norte-sur. ¿De acuerdo? Entonces, esta realidad del esquema norte-sur es diferente, da perspectivas distintas que se tienen que visibilizar, se les tiene que dar voz y tienen que estar ahí sobre la mesa en pie de igualdad. Porque al fin y al cabo pues son nuestras madres, nuestros padres, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ese peligro de fractura que han señalado está también en los usos del lenguaje, no solamente en las prácticas de las asambleas, etcétera, sino también en los usos del lenguaje que invisibilizan las otras perspectivas. Sí, o sea, es que precisamente, o sea, hace poco estuvo la gira Los Zapatistas por aquí, y fue el movimiento antirracista, los denominados racializados, los que articularon y le dieron un recibimiento, una bienvenida a los zapatistas. O sea, como que hay algunas veces, como a la hora, digamos, de tú nombrar el término racializado, planteas como que hay una invisibilización, una ocultación de otras tradiciones. Y yo creo, por lo que he visto, que no, que precisamente el término racializado lo que hace es rescatar y unir mucho más este tipo de tradiciones. O sea, yo en las propias, ya digo, en plan, en los propios organizaciones, en los propios paneles, en los propios espacios, constantemente la articulación es visibilizar las relaciones desiguales que hay entre el norte y el sur global. Y desde ahí se explican las migraciones, desde ahí se explica el colonialismo interno, desde ahí se explica la propia situación a través del término de capitalismo racial, que lo articula muy bien Elliot Garcés, de cómo vive el pueblo gitano, el pueblo ron, a la interna del propio del Estado español. Es decir, el término racializado lo que ha servido es para buscar un lugar común, pero no ha servido para invisibilizar la lucha panafricanista, no ha servido para invisibilizar todo lo que es la lucha anticoloniales, para nada. Es más, le ha dado mucha más vida porque precisamente a las generaciones nuevas nos ha conectado con esa lucha, a través del nombrarnos y de socializarnos en estos espacios que nos nombramos como racializados. O sea, por lo menos yo en todo lo que son no simplemente la asamblea, o sea, todo lo que de alguna manera nace de toda esta fuerza política que nos nombramos como racializados, están constantemente en diálogo con lo decolonial, con lo postcolonial, con la lucha anticolonial, porque sabemos de dónde vemos. Es más, lo que nos permite no alinearnos o digamos, a caer en ese proceso de alineación, de negarnos a nosotros mismos, ha sido en muchos casos el concepto de racializado. Y ya digo, o sea, yo nombrarme como racializado no hace que yo me niegue como persona negra. Yo no me niego como persona negra y creo que está bastante demostrado, sino que sé la potencia de ese lugar común, de ese caminar hacia allí. O sea, ya digo, es como antes tú planteabas, ¿no? Ese construir futuro. El término racializado nos ha permitido construir futuro, por lo menos empezar a encontrarnos en un lugar común, porque precisamente, justamente el término racializado ha hecho que muchas comunidades y pueblos se reafirmen en su propia identidad, pero se ha reafirmado para ver cómo nos acercamos a ese lugar común que hemos construido del término racializado. Pero para mí eso, no hay, el término concepto racializado no niega las tradiciones que tú planteas, ha sido reformulado, aunque venga de una parte de las élites blancas, de una parte de la élite blanca latinoamericana, la forma en la cual se está utilizando tiene muchísima lejanía de los privilegios que puedan tener estas élites en el contexto de Abya Yala. Lo trasciende totalmente. Sí, yo quería decir eso. El movimiento antirracista en el Estado español, siento yo, en la experiencia que he tenido en la praxis, es que no solamente bebe del pensamiento decolonial, que parece que aquí, parece que el movimiento antirracista solo lee a los autores y las autoras decoloniales de América Latina. Es verdad que se utiliza mucho el marco teórico decolonial para explicar una serie de cuestiones, pero también se bebe desde otras teorías, desde el postcolonialismo, por ejemplo, desde la teoría crítica de la raza, desde el feminismo negro, es decir, que esto no situemos. A mí no me gustaría que este debate se quedara como con el foco puesto en, es que estos pensadores decoloniales latinoamericanos que son criollos o mestizos y que están en universidades gringas, porque bebemos de distintas, yo soy una persona, lo reconozco, muy
dada la teoría, a leer mucho, y es que he leído muchísimo, mucho más allá de que pensamiento decolonial. Por otro lado, como dice Jason, al final el uso que le damos a los conceptos trasciende el hecho de que los autores y autoras de tal o cual teoría tengan determinadas características, porque ya es una apropiación de los conceptos, una apropiación y una resignificación para explicar nuestra realidad como personas migrantes, negras, gitanas, moras, sudamericanas, etcétera, 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 dentro del Estado español. Y yo insisto, yo no hablé de un matiz etimológico, yo dije, o nos atenemos a la etimología de una palabra, su origen académico quizás, o ponemos el foco en cómo esa palabra está siendo utilizada en la actualidad por los movimientos sociales, por las propias personas oprimidas, con un sentido resignificado, con un sentido distinto y con un ímpetu de empoderamiento. Para mí la palabra racializado tiene un efecto empoderante en quien lo usa, y para mí eso es que es sagrado, o sea, para mí eso es mucho más importante que lo otro. Bueno, yo vuelvo a decir que antes de que apareciera esta palabra, las luchas ya estaban ahí. Se acabó con la esclavización, se acabó con el colonialismo, se acabó con el apartheid, se acabó con una serie de cuestiones. Y luego también quiero señalar, porque yo veo tu vehemencia, Jason, de defender que eso no lo... Pero simplemente repetirlo no es explicativo de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo, realmente, pues tú puedes tener esta visión, pero yo tengo la otra visión. Y la otra visión que tengo es de que se están invisibilizando luchas, se están invisibilizando tradiciones. Y sobre todo lo más peligroso es que hay determinados pueblos de la tierra a los que se les ha negado la capacidad de generar sus propias luchas y sus propias filosofías. Y esa invisibilización es muy peligrosa en el caso del pueblo africano. Entonces al pueblo africano no hay que quitarle en ningún momento la posibilidad de afirmarse como tal y afirmar sus luchas históricas como tales con sus propias designaciones originarias. Sus propias designaciones originarias, como puede ser el panafricanismo, negritud, etcétera, las propias luchas del pueblo africano. Y rápidamente decir que en la teoría crítica de la raza, hoy en día, lo último son los estudios sobre blanquitud. Es lo último, lo más fuerte que hay ahora mismo, son los estudios sobre cómo deconstruir la blanquitud. Por lo tanto, hay que mencionar la blanquitud. Y al decir racializados de esta manera, que ya digo, repito, no estoy en contra del término, estoy en contra de ese uso. Al decir racializados constantemente de esta manera, se está obviando que hay un sujeto blanco, que es el que ha creado todo esto. Creo que habéis expuesto muy ampliamente y de una forma muy completa vuestras ideas, y que no se trata de convencernos los unos a los otros, porque no lo vamos a conseguir, ni es esa la visión, sino de exponer miradas que, bueno, pues de una forma razonada, argumentada, que también sirvan para la gente que nos esté viendo para reflexionar, ¿no?, sobre estas cuestiones. Se nos acaba el tiempo, no nos queremos extender mucho más, yo sé que siempre van a quedar cosas que decir, sí que os invitaría a hacer un cierre. Os voy a pedir un ejercicio heroico de condensación del discurso, porque además os voy a pedir una cosita más dentro de este cierre, y estamos hablando hacia adentro, pero querría un poco pensar hacia afuera del movimiento antirracista, hacia afuera de este colectivo, digamos, en un contexto social que estamos presenciando, pues el ascenso de formaciones políticas de ultraderecha, el ascenso de determinados discursos ultraderechistas, pues en todos los espacios de trabajo, educativos y demás. ¿Qué sentido tiene plantearse esta cuestión, ¿no?, de cómo nos nombramos, de la racialización? A ver, para finalizar, bueno, recapitulando un poco todo lo que he dicho, afirmarme en esta idea de que autonombrarse es muy potente, es un acto de poder, y cuando este autonombrarse se hace de forma colectiva, implica mayor poder aún, o sea, ya está implícito un poder colectivo. En este sentido, el término racializado o persona racializada creo que nos ha servido para ese efecto empoderante en la autodesignación de nosotras como personas no blancas, como personas racializadas en la inferioridad. De ninguna manera esto significa borrar las particularidades, las especificidades concretas de cada pueblo
o comunidad no blanca. Por el contrario, las estamos siempre nombrando, las estamos siempre señalando. Otra cosa es que nosotras utilicemos la palabra persona racializada o pueblos racializados para referirnos a nosotras mismas en tanto conjunto de pueblos y comunidades no blancas. Por otro lado, insisto en la idea de que más importante que saber el origen de una palabra, su etimología o cuándo surgió, por qué surgió, en qué contexto y a través de qué académico surgió, es más importante que eso saber cómo se está utilizando ahora, el efecto que ese término está produciendo en generaciones nuevas y también en personas mayores, pero que se están acercando ahora recién a la lucha antirracista, cómo lo están viviendo ellos, el efecto que producen ellos, el efecto empoderante que producen ellos y cómo esto nos está permitiendo articular un sentido colectivo, identitario, que nos puede permitir en el futuro llegar a convertirnos en un grupo de presión al poder. Primero que todo, quiero poner sobre la mesa de que estemos debatiendo sobre esto es un logro, o sea, es algo que años anteriores no se nos hubiese permitido, no se hubiese planteado poner sobre la mesa los conceptos a través de los cuales se articula el movimiento antirracista, y eso ya en sí como que es una marca de ver cómo se va avanzando ciertas cosas. Y por no, digamos, repetir, porque comparto muchas cosas con lo que comenta Paula, creo que el hecho de términos como racializados es un hecho que es un término que nos permite, digamos, tener herramientas para, frente a ese crecimiento de discurso de odio racista, frente a ese crecimiento de la extrema derecha, nosotros tener un concepto a través del cual articularnos políticamente para esta contienda política que estamos viendo y que va a ser mayor según se están planteando en los escenarios. El hecho de que nosotras a través del concepto como racializado estemos reforzando nuestras organizaciones ya también, ya digo, es un logro, y a partir de ahí, digamos, cómo llevar esas demandas a otros lugares. El siguiente paso, que es un paso que ya lleva, que se ha pensado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero que por la propia complejidad de nuestras vidas precarias no acabamos de llegar, es el hecho de estar más presente en los barrios, estar más presente en los colegios, a través de estos términos, y poder hacer mucha más pedagogía de estos conceptos que provienen del propio antirracismo. Bien, pues sabemos que la ultraderecha es racista, es colonialista, es machista. Y lo que estamos haciendo con esto es trabajar para desmontar todo eso. Es su argumentario. Es un argumentario histórico que vuelve una y otra vez en la historia, vuelve una y otra vez. ¿Para qué? Para situar a un grupo pequeño, privilegiado, en base a unos rasgos básicos, en la cúspide del poder. Ese es su objetivo. Y lo que estamos intentando hacer aquí, con este debate, que yo lo encuentro también muy interesante y muy necesario, y sin acritud de ningún tipo. Quiero decir que me parece que, bueno, así estamos formulando lo que pueda ser el futuro. Con estos debates lo que hacemos es, efectivamente, lo que tú has dicho, proveernos de herramientas para luchar contra esos ismos que nos quieren imponer. Y también se lo menciono a las personas de izquierda, que sean capaces de ver más allá de lo que es el eje de clase. Porque aquí siempre se ha estado hablando del eje de clase, etcétera, etcétera, de ese tipo de opresiones. Pues aquí estamos poniendo sobre la mesa otro tipo de opresiones que están aquí encima de la mesa y que son importantes y que han servido para empoderar a minorías y para oprimir a grandes, a las mayorías del mundo, de hecho. Entonces, bueno, la extrema derecha es un peligro muy real, muy cierto, y tenemos que dotarnos no solamente de herramientas legislativas, que es importante, apoyar leyes como, por ejemplo, la ley contra el racismo, que estamos en ella, sino también dotarnos de herramientas intelectuales. Esta idea de que la intelectualidad está fuera de la lucha es falsa y es peligrosa. La antiintelectualidad es peligrosa. Lo que tenemos que hacer es encontrar la forma en que las y los intelectuales comprometidos colaboren con la lucha, y la lucha revierta también para que las y los intelectuales entiendan en qué consiste la lucha, ¿no? Entonces, esa retroalimentación también traerá muchas cosas positivas, ¿no? Y lo que estamos esperando, lo que estamos haciendo aquí, al margen de si algunas personas estamos en la academia o no, o en instituciones o no, estamos debatiendo filosóficamente sobre cómo queremos orientar la lucha, pero que no le quepa duda a nadie de que esta es una lucha por la igualdad, por los derechos humanos, por la mejora del mundo en general.
Pues muchas gracias con estas palabras, ¿no? De que esto es una lucha por la mejora del mundo en general. Nos vamos a quedar. Muchas gracias a los tres, ha sido de verdad muy interesante. Y nada, nos seguimos viendo pues en el debate, ¿no? Y también en las acciones. Muchas gracias.